La laguna de mi infancia fue y es el mejor lugar. He conocido muchos lugares y mi lugar favorito, aunque sea un recuerdo, sigue siendo el mismo. Mi lugar favorito lo conocí cuando tenía 7 años. Sucedió 8 días después de que mi familia y yo nos mudáramos a la casa propia. Nos mudamos al barrio La Rioja, en la ciudad de Neiva y en donde viví hasta que fui adulto. En los años de mi infancia y adolescencia, mi lugar favorito era una laguna del tamaño de 2 canchas de fútbol y cuya profundidad no sé exactamente, pero sí puedo afirmar que cuando yo tenía 15 años mi estatura era de 1,6 metros aproximadamente y cuando estaba nadando a una distancia de 10 metros de la orilla no podía hacer pie. Esa laguna estaba ubicada a una distancia aproximada de 1 kilómetro desde la esquina noroccidental limítrofe del barrio La Rioja y de manera jocosa decíamos que hasta esa esquina llegaba la civilización, porque a pocos metros de esa esquina había matorrales inmensos, arbustos, árboles medianos en su gran mayoría, pastizales silvestres y algunos senderos en donde apenas se podía movilizar en bicicleta. Mi lugar favorito lo conocí con el nombre de la Laguna de La Rioja. La laguna en donde 3 generaciones del barrio La Rioja aprendieron a nadar y a pescar con anzuelo. Gracias a la existencia de la Laguna de La Rioja, la flora y fauna silvestre que habitaba en sus alrededores prosperaba. Desde que conocí mi lugar favorito en el año 1985 y hasta principios del siglo XXI, el ecosistema que rodeaba la Laguna de La Rioja en esa época era un bosque tropical seco, en donde había poblaciones de codornices silvestres, aves de rapiña, gran diversidad de aves acuáticas, de reptiles y de anfibios. También era el hábitat de pequeños y medianos mamíferos silvestres como eran zorros, liebres, armadillos y osos hormigueros. Lo más probable es que también hubiese otras especies de mamíferos silvestres, pero las que mencioné son las que yo vi en los alrededores de la Laguna de La Rioja en esa época. Es lamentable que los proyectos urbanísticos perjudican casi que la destrucción total los ecosistemas naturales tan complejos como es una laguna, exterminando la flora y fauna silvestre del territorio que ocupa el ecosistema afectado. La laguna de La Rioja aún existe, aunque actualmente no tiene la misma majestuosidad que tenía en la época de cuando yo era niño y adolescente. Hoy en día, la laguna de La Rioja la denominan humedal Los Colores y se ha reducido tanto que no es posible divertirse como lo hacíamos mis amigos de infancia, mis hermanos y yo cuando éramos niños y adolescentes. Es muy lamentable ver que en donde existía un bosque tropical seco, una majestuosa laguna y habitaban una gran diversidad de fauna silvestre, en la actualidad existen conjuntos residenciales, barrios, vías pavimentadas, postes de concreto y lo que queda de la Laguna de La Rioja es una charca cuyo tamaño no supera la mitad de una cancha de microfútbol, en donde aún se pueden ver algunas garzas y pequeños anfibios, pequeños matorrales y árboles frutales sembrados por los residentes de los barrios que están junto al humedal Los Colores. De los pequeños y medianos mamíferos silvestres que veía en los alrededores de la Laguna de La Rioja, hoy en día se ven perros, gatos y ratas en los alrededores del humedal Los Colores. Y claro, en donde hay humanos sin conciencia ambiental, cerca hay un basurero y ese basurero se encuentra en el lecho fangoso de lo que un día fue la Laguna de La Rioja.